Este programa se está grabando y se transmite el día 21 de diciembre del año 2024. Eso significa que es un video que se está transmitiendo en un momento en el que el mundo mira con asombro un fenómeno extraño que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace más o menos un mes, las personas comenzaron a reportar en la costa este de los Estados Unidos la presencia de extrañas luces en el cielo. Sí, extrañas luces en el cielo, y no me refiero a un reporte aislado o dos, sino a 5,000 reportes. Personas que aseguran haber visto numerosas luces en el cielo y que han sembrado mucho temor. Las Fuerzas Armadas, al igual que el gobierno federal de los Estados Unidos, no han aclarado qué es esto. Hay todo tipo de versiones. En los noticieros principales de todo Estados Unidos aparecen expertos salidos de debajo de las piedras declarando cosas. La realidad es que no saben bien a bien qué es ni de dónde viene. Sin embargo, sí hay una observación interesante que valdría la pena tener en cuenta. No son aparatos extraterrestres. Por lo menos esa es mi opinión muy personal, basada en una serie de videos en donde las personas han grabado lo que están viendo y se ha permitido escuchar el audio. Sí, son drones. Tienen el sonido clásico de los motorcitos de un dron. La gran mayoría de las personas hemos visto un dron volando. Y esto hace un sonido muy particular, un sonido de motores eléctricos. Y sí, eso es lo que está ahí. Son aparatos grandes, están volando a cierta altura. Y hay una serie de informaciones muy contradictorias, porque por una parte hay quienes aseguran que es un misterio y por otro lado hay oficiales gubernamentales que declaran no, aquí no hay ningún misterio, simplemente son drones. Hay teorías de conspiración que han surgido, por ejemplo, que estos aparatos están buscando una fuente radioactiva que estaría perdida, dado que el nivel de radiación en Nueva York se ha elevado considerablemente. Pero tampoco se ha comprobado eso. Y en general es un caso que si usted me lo preguntara, yo le diría no creo que tenga una relación directa con naves extraterrestres ni nada parecido. Creo que se trata de algún tipo de ejercicio militar propio de los Estados Unidos que está inspeccionando sus propias defensas, las respuestas de su propia gente. Un experimento social quizá, un experimento militar. Ver si es posible que se vulneren sus propias defensas. No pierda de vista que mucha de la acción bélica que está ocurriendo, por ejemplo en Ucrania, mucha de la devastación, ha sido provocada por drones. Aparatos no tripulados que son dirigidos desde un centro de control y que llevan cargas explosivas y un montón de cosas. ¿Podría estar el gobierno de Estados Unidos y específicamente el Departamento de Defensa probando su propia reacción? Sus vulnerabilidades? Es posible. Podría tratarse de otro fenómeno como por ejemplo una agresión internacional. Ya se habría notado. Ciertamente ya se habría visto. Estos aparatos ya tendrían que haber hecho algo y no solamente estar por ahí revoloteando como lucecillas nocturnas. Podría tratarse de una nave alienígena o cientos de naves alienígenas. Insisto, no lo creo. Y no lo creo porque cuando revisamos eventos grandes, eventos importantes del fenómeno ovni, nos damos cuenta que las características son muy diferentes. Y que definitivamente lo que esté ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica no embona con la temática ovni por ninguna parte. Prueba de ello es este tema del que le voy a hablar esta noche. Por supuesto que quizá, para varios meses después, esto que estoy diciendo ya se haya respondido. Si usted está viendo este video quizá en abril o mayo del año 2025, quizá en ese momento ya se haya liberado información diferente o se haya conocido la verdad. Pero por lo pronto, permítame que le presente un caso que ha hecho fama y que ciertamente hace que pensemos, ¿realmente qué tan cerca han estado los visitantes del cosmos? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bien. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo y a otros lugares diferentes. Nos ubicamos en una población conocida como Eupen.
Eupen pertenece a la región germanófona de Bélgica, es decir, la región en la que se habla alemán dentro del territorio belga. Está cerca de la frontera y a unos 30 kilómetros de Lieja, la ciudad principal. Es una comunidad pequeña. Para 1989 debe de tener unos 15.000 o 16.000 habitantes. Es un sitio muy bonito. Además es una región sumamente tranquila, en donde eventualmente hay algún borracho, alguien fue de alguna forma dañado porque le robaron las gallinas o la bicicleta. La policía no es particularmente solicitada para casos graves, claro. Son gendarmes. Son personas que tienen tiempo de trabajar en esto, no son improvisados, y hay camaradería entre ellos. Hay que entender que es una comunidad pequeña que junto con otras comunidades cercanas comparten muchas cosas. La gente de estos lugares vive bien en aquel 1989 y con bastante tranquilidad. Pero eso se rompería. Y se rompería la noche del 29 de noviembre de aquel 1989. Bueno, era de tarde, pero estaba oscureciendo cuando dos agentes del orden, dos gendarmes, uno de ellos era Herbert von Montigny y el otro era Heinrich Nicole, se encuentran patrullando como siempre. Van en su autopatrulla transitando por una carretera que conecta Eupen con una comunidad conocida como Aquisgrán, también conocida como Aix-la-Chapelle. Es una ruta interior, no es muy transitada y escasamente son dos pequeños carriles. Es su patrullaje habitual, son sus rutas de patrullaje, conocen la zona. Y han recorrido esa misma carretera muchas veces. El ambiente dentro de la autopatrulla es cordial, son amigos. Además de trabajar en la comandancia de policía, también son amigos. Se han reportado unos instantes atrás con el despachador de la policía de Eupen, Albert Krotz. Han comentado un par de cosas y han informado sobre su destino. Son las 5:15 de la tarde más o menos. Y van manejando. El clima es tranquilo, es clara, es una noche clara, una tarde clara. Cuando de pronto, al llegar a un pedazo largo de carretera, es un tramo recto, alcanzan a observar uno de los campos de cultivo, una de estas parcelas, como si estuviera completamente iluminada por poderosos reflectores, como si se hubiera convertido repentinamente en un estadio de fútbol. Sorprendidos porque eso no es así, ahí no hay un estadio de fútbol y ahí no han visto eso nunca. Detienen momentáneamente la marcha para observar mejor. Mientras observan esto, notan que las poderosas luces en realidad no provienen de reflectores colocados en plataformas ni nada de eso, sino de un objeto que está volando. A baja altura, no más de 150 metros de altura. Eso le da una referencia, y la velocidad es bajísima. Va moviéndose con mucha lentitud. Pueden observar que se trata de 3 poderosas luces, ubicadas en forma de triángulo. Como si fuera un triángulo equilátero, 3 poderosas luces que caen a plomo contra la tierra y una luz central que pareciera ser una especie de faro. Algo que está destellando. Es de color rojo. Constante, constante, constante. Aquello va avanzando lentamente. En un cierto momento, y mientras hace un pequeño movimiento, pueden percatarse de que se trata de un objeto sólido, con forma de triángulo. Es grande. No pueden calcular en ese instante de qué tamaño es, pero es bastante más grande que un auto. De hecho, se especula que podría haber tenido entre unos 15 y 20 metros de lado, aunque hay quienes aseguran que en declaraciones posteriores la dimensión de cada lado debe de haber sido de unos 70 metros, cosa que no es tan creíble. Sin embargo, ambos agentes se quedan ahí y comienzan a reportar con Albert Krotz, que está en Eupen, lo que están viendo. Allá en Eupen, en la población principal, el despachador entiende que aquello sea una broma. Vamos, 2 agentes del orden, 2 policías diciendo estamos viendo un gigantesco aparato en forma de triángulo, no parecía tener sentido, así es que les contesta, me lo parece que Santa Claus ha llegado un poco antes. Hay un silencio en la radio. Momentos después, y según el testimonio de Montigny y Nicole, de von Montigny y Nicole,
Aquel objeto habría avanzado precisamente hacia Aix-la-Chapelle, pero luego habría dado la vuelta y habría comenzado a avanzar hacia Eupen. La altura había bajado. El objeto se encontraba muy cerca del suelo, probablemente a la altura de la parte principal de la torre de la iglesia. De seguir así, podría llegar a golpear al campanario, e iba en esa dirección. Desde la radio de la autopatrulla, aquellos dos agentes reportan con Albert Crotts que el objeto va volando para allá, y él sigue interpretándolo como una broma, casi se ríe de lo que le están diciendo, si no fuera por algo que ocurre en un momento más. Mientras Albert Crotts está respondiendo al radio, siente cómo se ilumina todo el espacio donde él está. La oficina del despachador tiene un enorme ventanal que apunta hacia unos campos, y de pronto todo se ilumina. Sorprendido, salta del asiento, se asoma a la ventana y observa precisamente el enorme aparato aquel que viene avanzando lentamente y, en efecto, si no se eleva un poco, va a golpear el campanario de la iglesia. Así de cerca está. Los agentes llegaron a tenerlo a no más de 100 metros de distancia. ¿Sabe lo que eso significa si esto fuera un avión? Habrían escuchado un ruido enorme. Si fuera un helicóptero también, pero no ha hecho ningún ruido y sigue avanzando. Mientras Crotts está observándolo, aquel aparato comienza a lanzar algo. Está en la zona de campos. Cerca de ahí hay una zona boscosa y hay unos campos y un pequeño arroyo. Aquel objeto de pronto dispara estos haces de luz, en los que va una especie de pelota de color rojo. Es algo muy raro, pero aquello baja y acto seguido se retiran las luces de regreso a la nave y aquella cosa vuelve a subir como si estuviera tomando muestras de algo. Es un momento muy tenso y muy impresionante porque esto se va moviendo y va haciendo este movimiento como si captara algo, como si tomara muestras. No parece ser agresivo. Estuvo muy cerca de los dos agentes y si esto hubiera deseado dañarlos, seguramente lo habría podido hacer. Sin embargo, sigue haciendo esto. De pronto da la vuelta y comienza a moverse nuevamente. Desaparece del campo visual de Crotts, quien inmediatamente marca al aeropuerto más cercano para preguntar si ellos tienen alguna información. Y desde el pequeño aeropuerto que está cerca, es el aeropuerto de La Savenière, le reportan que ellos no tienen nada. Es decir, no hay ningún aparato en el aire y no tenemos ninguna señal rara en nuestro radar, por lo menos en los últimos 30 minutos. Cuando contacta con Lieja, que se encuentra a 30 kilómetros, ellos responden que no, que tampoco tienen ninguna anomalía, que no hay nada raro y que no tienen tráfico en esa zona en ese momento. Sorprendido, sigue observando por la ventana mientras aquello se pierde, pero no se ha perdido. La sorpresa llegaría todavía más grande porque mientras aquel objeto se alejaba en dirección a la Calamine, los dos agentes, Nicole y von Montigny, serían sorprendidos por un segundo aparato. Sí, mientras que Crotts observa cómo el primer aparato se aleja, aquellos dos agentes son sorprendidos ahora por uno que viene en una posición rara. Este segundo aparato viene como a 45 grados. Viene ladeado. No va en la misma posición horizontal, sino que viene en esta extraña posición de costado. Pueden distinguir que es lo mismo, son muy parecidos, excepto que esta vez pueden observar que en la parte superior hay una cúpula, una especie de domo, y que hay algunas ventanas que están iluminadas. Son como pequeñas ventanas cuadradas, no pueden distinguir más allá de eso, pero el objeto en sí es muy parecido, un triángulo grande con estas tres poderosas luces ubicadas en los vértices y una luz central. El objeto aquel continúa moviéndose, alejándose. Mientras todo esto ocurre, allá, en la Calamine, en la siguiente población que está en la carretera, en la ruta, dos agentes más están en su autopatrulla divertidísimos. Y están divertidísimos oyendo los comentarios de la radio, de los otros policías, de los policías de Eupen. Están convencidos que es una broma. ¿De qué otra manera se puede interpretar que los agentes de esa comunidad estén hablando de extraños triángulos negros que emiten luces misteriosas que bajan y suben? Ciertamente parecería ser una broma hasta que de pronto la broma cambia completamente. Porque el objeto que ha venido viajando desde Eupen
pasa por encima de los dos agentes, quienes, asombrados, no pueden hacer absolutamente nada más que quedarse estáticos mirando cómo el triángulo aquel, enorme, pasa sobre de ellos lentamente, sin emitir el más mínimo sonido, hasta desaparecer. No pudieron hacer nada. Krauts volvió a contactar con el aeropuerto. Le volvieron a decir que no había nada. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que las autoridades militares sí tenían ecos de radar que no podían identificar. Recuerde usted que un radar primario detecta los objetos. Un radar secundario como el de los aeropuertos lo que detecta es la emisión del transpondedor, es decir, la información del aparato en vuelo. Si un aparato no tiene un transponder, no va a detectarlo el radar secundario. En este caso, los militares habían estado viendo esto. Para su asombro, por supuesto, porque aquello no parecía ser nada que conocieran. El avistamiento continuaría tranquilamente hasta las 7:25 de la tarde, cuando finalmente aquellos aparatos desaparecieron de la vista. En total, había durado unas 2 horas el avistamiento. En la región, 13 agentes de policía en diferentes ubicaciones observaron los movimientos de estos aparatos y más de 100 personas reportaron haber visto esto. Y no me refiero a que 100 personas lo hayan visto, sino 100 personas reportaron haber visto. Lo cual es muy inusual, la gente no suele marcar. Si usted ahora mismo viera un objeto volador no identificado, ¿a dónde llama? ¿Al número de la policía, 911? ¿Al programa Relatos del Lado Oscuro? No puede porque no he puesto un teléfono. Y así sucesivamente. En aquel momento, sin embargo, las personas llamaron a la comisaría, a la oficina de la gendarmería, y también llamaron al cuartel de la Fuerza Aérea. Y es que aquí hay algo interesante. Verá, estamos en Bélgica, y ahí las cosas se tomaron muy a pecho desde tiempo antes. En este sitio existe una organización conocida como SOBEPS. Básicamente se traduce como la Sociedad Belga de Estudios sobre Fenómenos Espaciales. Es una organización privada. No es del gobierno, no es parte de ninguna institución, pero está conformada por cabezas de universidades, por exmilitares de alto rango, y ciertamente el SOBEPS ha colaborado muy cerca con la Fuerza Aérea Belga. Cuando hay un reporte extraño, al que le mandan el reporte es a esta organización para que revise de qué se trata y dé su punto de vista. No son aficionados, no son personas que simplemente llegaron ahí por curiosidad, son personas que tienen un currículum importante. Pilotos de combate, científicos, meteorólogos, gente muy preparada. Y por supuesto, ante la luz de llamadas y de reportes tan extraños como los de los 13 agentes de policía que vieron esto en el cielo, inmediatamente comenzó el revuelo. Y tal como le decía, dentro de la milicia el revuelo era mucho mayor, porque lo habían detectado en al menos 4 radares primarios. Eso significaba que un objeto desconocido había ingresado a territorio belga. Pero los reportes no se detendrían ahí, no, definitivamente no. Según las declaraciones que posteriormente haría el general de división Wilfred de Brouwer, el incidente era un incidente mayor. Cuando se tuvo conocimiento en ese momento, levantó mucho revuelo. Para 1989, de Brouwer era el jefe de operaciones del Estado Mayor del Aire del Ejército belga. Es decir, una autoridad en la materia, una autoridad en todo sentido. Este hombre fue informado de extraños avistamientos, extraños reportes y por supuesto de los ecos de radar que no podían identificar. Así que intervino junto con la gente de SOBEPS, a quienes se les proporcionó algo de información como para que postularan qué podía ser esto, y la respuesta fue: es un caso mayor. Y es un caso mayor, porque en primer lugar los testigos eran testigos especiales. Los radares. Más allá de eso, ¿qué otra cosa quiere? Pero los radares en ocasiones también emiten ecos falsos, los famosos boogies o los ángeles, que se trata básicamente de fenómenos atmosféricos. A veces el radar puede detectar una formación de cristales de hielo que asemeja bastante un eco de un objeto sólido. En ocasiones puede ser un cambio de temperatura drástico, cualquier cosa podría engañar. Pero lo que no podría engañar es que en tierra había numerosos testigos que a la hora del avistamiento estaban conscientes, estaban en grupos separados,
Es decir, que no eran todos un solo grupo de personas viendo algo en el cielo y sujetos, por ejemplo, a un fenómeno de histeria colectiva o de sugestión. No. Eran personas que estaban en diferentes ubicaciones en el momento del avistamiento, estaban conscientes plenamente, eran personas con un nivel de credibilidad alto porque eran agentes del orden. Vamos, era un caso importante, pero además había otro problema. El reporte general señalaba que estos objetos habían estado incluso detenidos en el aire, sin emitir ningún sonido. Déjeme decirle que, por ejemplo, hay aviones militares que pueden quedarse detenidos en el aire y después comenzar a volar a gran velocidad, desde el Osprey, avión norteamericano, pero funciona con un sistema de hélices. El Sea Harrier, británico, pero funciona con reactores, es decir, con turbinas, lo que hace un enorme ruido, y esta cosa no hacía ningún ruido. ¿Helicópteros? ¿Podría tratarse de helicópteros acaso? No, los helicópteros suelen tener un tipo de movimiento que no era acorde a esto. Recuerde que el segundo objeto volaba en diagonal y era visible algo que estaba arriba. Pero además un helicóptero produce un ruido muy notorio. Y aun cuando en las películas de ciencia ficción aparezcan helicópteros que se vuelven repentinamente silenciosos, la realidad es que el objetivo de los sistemas de camuflaje es camuflaje para radar, no de sonido. Aún el F-117, el famoso Stealth Fighter, emite ruido. Así que aquí había un problema. Estos objetos no correspondían y definitivamente no eran globos. El comportamiento tampoco era el de un globo. Los globos suelen moverse con referencia a las corrientes de viento, no contra estas o aleatoriamente, a voluntad, y en este caso había un movimiento con voluntad y la velocidad por momentos era muy baja y por momentos era increíblemente alta. No pierda de vista que el mismo objeto que fue visto en Eupen después fue visto en La Calamine de forma muy rápida. Esto despertó mucha curiosidad. Y sí, mientras que la gente de los aeropuertos decía nosotros no tenemos nada, los militares estaban por aquí sobándose las manos para ver qué cosa loca estaba pasando allí. Y no pasaría mucho tiempo antes de que hubiera más reportes. 1 de diciembre de 1989. Un hombre va caminando con su hija por la plaza del pueblo de Ans, la plaza Nikolai. Es por la tarde. Es una tarde agradable. Está saliendo la luna, no hace demasiado frío, no hace demasiado calor. Ambos van platicando, comentando, cuando de pronto algo extraño ocurre en el cielo. Algo cambia de pronto. Cuando levantan la vista, frente a ellos, y a una altura bastante baja, aparece uno de estos enormes triángulos. El hombre aquel se queda sorprendido, mientras que esto sigue avanzando lentamente, emitiendo esos mismos rayos de luz que le he comentado. Esa especie como de reflector que baja. En esta ocasión solamente era eso, no observaron el objeto aquel que subía y bajaba. Incluso llegó a iluminarlos, pero para su asombro esto no parecía tener mucho interés. Simplemente siguió avanzando. El avistamiento duró unos 5 minutos. Y el objeto era enorme. Nuevamente insisten en que podría haber tenido 70 metros por lado. Y no era una equivocación cualquiera. Una persona común, alguien que iba saliendo de una cantina a las 3 de la mañana, era un padre con su hija por la tarde y además era una persona con preparación para observar el cielo. Resulta que el testigo era ni más ni menos que Francesco Valenzano, meteorólogo, especialista en fenómenos aéreos atmosféricos, y esto iba más allá. Esto era extraño. Pudieron observarlo y numerosas personas volvieron a verlo. El reporte de Francesco Valenzano se sumaba a una cantidad enorme de avistamientos que había habido. En tan solo un par de días, 70 avistamientos. No 70 reportes, sino 70 avistamientos. En toda la región. Irónicamente, en otras regiones cercanas de Alemania o hacia territorio francés no se había visto. Esto específicamente estaba llegando hacia territorio belga por alguna razón, como si estuvieran buscando algo, como si se les hubiera perdido algo en esa misma zona, pero el fenómeno continuó y cada vez que alguien reportaba, significaba que otras 20 o 30 personas lo habían visto, pero solo una se atrevía. Y de nueva cuenta el mismo fenómeno, este objeto, grande, negro, con estas poderosas luces, sin emitir un solo sonido. Y de pronto, ¡pum! Aunque, siendo realistas,
Uno de los reportes cambiaría un poco esta dinámica. Uno de los reportes señalaba que al momento de bajar una de las luces, de aquellas luces que parecen más bien un rayo láser que desciende, se había escuchado una especie de hum, un sonido peculiar, como una pequeña vibración, un ruido, y aquello había descendido y había comenzado a iluminar el suelo. Fuera de eso, el artefacto volador no emitía ningún sonido. Otro de los encuentros o de los avistamientos importantes ocurrió el 11 de diciembre de 1989. Habían pasado ya algunos días y los avistamientos seguían dándose, pero uno en particular llamó la atención porque ocurrió muy cerca de Lieja. Y en este caso, una familia completa, 5 miembros de la familia, salieron a ver lo que había en el cielo. Este mismo objeto estaba allí. Durante unos 15 minutos, el objeto se detuvo frente a su casa. No más de 100 metros de altura, tenían referencias visuales, podían calcular, y era el mismo artefacto, aun cuando los dibujos hechos en ese momento parecían darle una forma un poco más oblonga. Tuvieron oportunidad de volver a detallar esta especie de cúpula con lucecitas en la parte de arriba. El tiempo que duró el avistamiento, estos 15 minutos, el objeto se mantuvo allí. Pudieron ver que otras personas lo estaban viendo. Numerosos vecinos pudieron verlo. Este reporte, además, resultó particularmente interesante porque hubo un segundo avistamiento. Después de que el objeto comenzara a irse de ahí, se daría más o menos a unos 100 kilómetros de distancia un segundo encuentro. No queda claro si era el mismo objeto o había un cambio. Era otro aparato, pero el siguiente testigo era también una persona preparada cuya opinión era importante. El siguiente testigo sería un testigo especial porque se trataba de un coronel, el coronel André Amand, perteneciente al cuerpo de ingenieros del ejército belga. Este hombre había estado trabajando en diversos puestos dentro del ejército y también para el ejército del aire. Era una persona preparada en estos temas, es decir, temas de aviación, temas en general. Va viajando con su esposa, más o menos a unos 100 kilómetros de Lieja, en su automóvil por una carretera solitaria cuando de pronto algo los ilumina desde arriba. Cuando levanta la vista, puede observar el enorme triángulo aquel, que va viajando a la misma velocidad que ellos, a unos 80 kilómetros por hora. De pronto viene una pequeña cuesta y una colina. El artefacto aquel toma la misma forma de la colina, es decir que, al momento de que el auto comienza a ascender por la colina, el objeto también eleva su altura. A fin de no colisionar ni nada, iluminando el automóvil, la esposa del coronel está sumamente nerviosa, puesto que aquella cosa viene siguiéndolos. Pero el coronel se da cuenta que en realidad no es a ellos, el objeto simplemente está volando a esa velocidad y en esa ubicación, porque de pronto esa poderosa luz simplemente se va hacia un lado y sigue haciendo eso mismo, como si fuera un rastreador. Ha visto que esto no es lo que buscaba, simplemente sale para un lado y desaparece. El objeto de pronto cambia su velocidad y de ir a unos 80 kilómetros por hora, entra en una velocidad difícil de calcular pero que parece increíble, en cuestión de segundos. Si no es que fracciones de segundo, ha desaparecido. Como si fuera un haz de luz, simplemente ¡pum!, desaparece. Momentos después, al volver a casa, este hombre entregaría un reporte ante el Ministerio de Defensa y enviaría varios reportes similares, preguntando qué era lo que había ocurrido. No se sabía bien a bien. Exactamente igual que lo que está ocurriendo hoy día con lo de Estados Unidos. No había información clara, pero el Ministerio de Defensa y especialmente el Ejército del Aire estaban al tanto de los avistamientos. Cuando se preguntó al coronel Amand qué era lo que había visto, reportó lo mismo que todos. Un objeto silencioso a baja altura. Velocidad estable, pero que de pronto cambia y se vuelve increíblemente rápida. Nunca había visto algo acelerar de esa forma. De la nada, simplemente despegó a gran velocidad. Amand era un hombre que tenía experiencia en vuelo en helicóptero, y eso no era un helicóptero. Reforzaría la primera opinión de la gente del SOBEPS de que esto no era un helicóptero. Tampoco era un globo. El objeto era sólido. No era un fenómeno atmosférico.
definitivamente no. Esto emitía una luz importante, pero no era una descarga atmosférica, no eran relámpagos. Esto era una luz poderosa que emitía ese objeto y que tocaba el suelo. No buscaba dañar a nadie. De haber querido hacerles daño, probablemente lo habría hecho. Iban desarmados en una carretera solitaria. El encuentro duró unos 5 minutos. Cuando esto sale a la luz, obviamente la opinión pública comienza a preguntarse qué está pasando. Había cientos de reportes, había periodistas por aquí y por allá, y obviamente había muchas preguntas, pero muy pocas respuestas, aunque déjeme decirle algo. Silenciosamente, el Ejército del Aire se había estado preparando. Desde el día 8 de diciembre, es decir, prácticamente una semana después de los primeros avistamientos, se había comenzado a trabajar sobre un protocolo de intercepción. Para ese momento, la Fuerza Aérea belga tenía equipos F-16, estos aparatos de combate, el famoso Falcon, aviones interceptores, aviones de combate, pequeños aviones de gran velocidad y de gran capacidad técnica. Ya no se trataba de aviones de hélice ni nada de esto, sino de los F-16. Vaya, si usted vio la película Top Gun, bueno, esos eran F-14, esto era mucho más moderno, mucho más poderoso, eran aviones electrónicamente muy desarrollados y que además estaban en excelentes condiciones de operación. El protocolo era simple. Si volvía a haber reportes, se mandarían un par de aviones a ver de qué se trataba. Pero despegar uno de estos aparatos implica riesgos, implica costos, así que establecieron un mecanismo muy simple. Cuando los agentes de policía reportaran el avistamiento, se cotejaría esto con el sistema de radar. Si radar tenía el avistamiento también, se daría la orden de despegue. No era algo muy práctico. Vaya, era sencillo. Pero entre que los agentes reportaban algo, se confirmaba con radar, pasarían minutos importantes y minutos valiosísimos, en los cuales estos aparatos podían desaparecer sin mucho problema. Simplemente en 5 minutos había desaparecido el artefacto que vio el coronel Amand. No había mucho tiempo, pero era lo que había. Y ciertamente, no deseaban despegar en balde, no deseaban que esto se volviera la comidilla, así es que tomarían esas precauciones. Nadie sabía que esto estaba programado. Eso significaba que no habría un prejuicio. Para los pilotos, al momento de despegar e interceptar algo, no sabrían qué es lo que iban a buscar. Simplemente se les darían las coordenadas y la gente de radar los iría orientando para que identificaran el avión intruso. Para que no se dijera, hay un ovni, hay una nave extraterrestre, simplemente despegarían y realizarían una maniobra para identificar e interceptar. No significaba derribar, simplemente identificar. Hasta ese momento no había habido ninguna intención hostil por parte de estos artefactos. Los días fueron pasando y no hubo mucha acción, aun cuando estaba el protocolo y aun cuando había aviones listos a despegar en cuestión de minutos. El evento como tal no ocurriría sino hasta la madrugada, la noche del 30 al 31 de marzo de 1990. Han pasado ya varios meses desde los primeros reportes y los reportes continúan. Claro que ahora mismo solo le he dado un par de reportes, pero había muchos más. Y esa noche del 30 de marzo, los reportes llegaron rápidamente. Los agentes de la gendarmería habían visto algo en el cielo. Las personas estaban llamando para reportar uno de estos grandes triángulos. El problema es que no era uno, sino varios, porque los reportes venían de varias localidades. Era una locura. Inmediatamente se consultó con los sistemas de radar y nuevamente 4 radares primarios del Ejército del Aire habían detectado algo en el cielo, más o menos en la zona de Eupen. Posteriormente se dio la orden de despegar. 2 aviones, los 2 F-16 que estaban comisionados para esto, despegaron y comenzaron a elevarse. Se les fueron dando instrucciones. Uno de los aviones contaba con un mecanismo de grabación de su propia pantalla de radar y de sus instrumentos. El otro tenía la cámara para grabar lo que hubiera afuera. Era una cámara de ventanilla, para grabar lo que hubiera ahí. Los aviones comienzan a moverse siguiendo las instrucciones y de pronto, en su propia pantalla de radar, ¡pum!, hay un blanco. Es decir,
Hay un objeto al frente, pero apenas acercarse a aquello, desaparece. Por momentos se quedan perplejos porque el objeto que tenían frente a ellos a unos 2.500 metros de altura de pronto cae 1.500 metros. De golpe. Si eso hubiera sido un avión se habría estrellado, no habría podido recuperarse a tan baja altura. 2.500 metros para un avión es baja altura, y caer de pronto 1.500 metros significaba que estaba cayendo sin control, pero no. Cayó esos 1.500 metros y se detiene. Los aviones intentan maniobrar y sí, efectivamente, no lo vieron. Ninguno de los pilotos pudo ver el aparato como tal, no pudieron verlo, visualmente no había nada que ver. Esto desacreditaría mucho aquel vuelo y sería punto de crítica para los escépticos y burla de todo el mundo. Pero no pierda de vista una cosa. Aquellos triángulos negros emitían luz desde abajo, no desde arriba. La única ocasión en la que se pudieron ver luces en la parte de arriba fue cuando el aparato iba inclinado a 45 grados y solamente eran unas ventanitas. Nuevamente, si el objeto hubiera estado horizontal, desde arriba no se habría podido ver nada. Pero los ecos, los blancos, en el radar de armas de los aviones volvieron a darse varias veces. De hecho, también ahí hubo un problema. Algunos de estos ecos o de estos blancos no eran reales. Eran fallas de sistema, desde cambios de temperatura y cosas similares. Cuando esto ocurre, siempre se correlacionan las dos pantallas de radar para saber qué fue lo que detectaron. Pero como solo una de las pantallas estaba siendo grabada, no se pudo identificar nada. Peor aún, aquellos aparatos llegaron al punto de cruzarse entre los aviones, lo que provocó que el blanco fuera el avión, el otro avión. Se pudo identificar que uno de los ecos de radar no era otra cosa que el avión de ellos mismos, su otro F-16 que estaba en el aire. Así que esto generó un conflicto enorme, porque por una parte los pilotos no veían nada. Por otra parte, radar veía los objetos que estaban allí. Y por otra, dentro de los aviones los pilotos no sabían ni qué estaba pasando, ni qué deberían de buscar. Finalmente se dio la orden de descender. Los testimonios de los pilotos revelaban ese incidente, la caída, pero otro que también llamó la atención fue el incremento súbito de velocidad. De nueva cuenta, había un reporte de un incremento repentino de velocidad como nunca lo habían visto, y no se olvide que un F-16 es un avión supersónico, un aparato diseñado para interceptar otros aviones de combate a gran altura y a gran velocidad. Así que no estaban jugando a las canicas. Desafortunadamente, y quizá por una falla también en la propuesta, en la forma en la que se aproximó al fenómeno, la información no tenía ninguna importancia. El vuelo de aquellos dos aviones no repercutió en la investigación, realmente no aportó nada. No fue un enfrentamiento como el que ocurrió en San José dos Campos o el enfrentamiento que se dio algunos años después en Perú. No. En este caso, simplemente subieron a dar de vueltas y no pudieron informar qué era realmente aquello. Solo que podía alcanzar grandes velocidades y que tenía un asunto con la gravedad muy extraño. Ahora bien, otro aspecto interesante de este tema es una fotografía. En ese mismo 1990, el 4 de abril de 1990, supuestamente un sujeto fotografió el objeto. Y digo supuestamente y más adelante explico el porqué. De acuerdo con sus testimonios posteriores y lo que se reveló en la prensa, la fotografía fue tomada en un lugar conocido como Petit Rechamp, más o menos a las 10 de la noche, ya fuera el 4, el 5 o quizá hasta el 7 de abril de 1990. La persona que entregó la fotografía a la prensa, que de hecho la vendió a la prensa, ocultó su nombre durante mucho tiempo, y los detalles particulares también. La historia que dijo a los reporteros era simple. Estaba en su casa cuando su novia salió a pasear al perro y de pronto regresó diciendo «¡Hay algo enorme en el cielo! ¡Hay algo enorme en el cielo!». A decir de este hombre, es decir, el tipo que vendió la foto, él corrió por su cámara fotográfica y salió para fotografiarla con una película de ASA 200, una cámara Kodak muy sencilla, con un rollo de 36 exposiciones. Al momento de preparar la cámara se da cuenta que solo le quedan 2. Del rollo aquel solo hay 2 fotografías disponibles, así es que se apresura a tomar una, corre el rollo
y vuelve a tomarla. Para quienes no sepan lo que es una cámara de rollo porque nacieron cuando ya solamente hay cámaras digitales, bueno, esto es una cámara en la que se pone una película, un rollo, donde viene un negativo o la película. Cuando se toma la foto se lleva a un lugar para revelado e impresión. Este sujeto lleva las fotos a revelar un día después y cuando observa aquello le llama la atención, pero según su testimonio, y eso es algo de lo que se vuelve sospechoso, él no hizo nada. Simplemente guardó las fotos y hasta varias semanas después se las mostró a un amigo. El amigo le sugirió que las enviara a la prensa y es así como las entregó a la prensa. Posteriormente se sabría que las vendió a la prensa. Así que todo estaba muy enredado. De hecho, la fotografía actualmente es del dominio público porque se publicó en todas partes. Esta es la fotografía que esa persona proporcionó. Ahora bien, ¿qué pasa con la fotografía? Bueno, pues una vez que se libera esto en la prensa, la fotografía hace mucho ruido y la Fuerza Aérea solicita que se le entreguen los negativos. Y sí, el periodista entrega los negativos y la Fuerza Aérea y varias instituciones comienzan a analizarlos. Y quiere que le diga algo. En su momento opinaron que era real. Y que además tenía características inusuales. Que estas fotos, efectivamente, lo que estaba en el negativo no era una doble exposición, era una toma completa. A la primera, el grano de la imagen era el mismo, es decir, que no estaba sobrepuesto. Pero había 2 o 3 problemas. El primero es que no hay más datos. ¿A qué me refiero con datos? Pues aparentemente tendría todos los datos del mundo, el tipo de película, el lugar, todo eso. Había un problema y es que la imagen no tiene referencias. Si usted se fija, no hay, por ejemplo, una cúpula de una iglesia, no hay un paisaje detrás, no hay nada. Como si esta fotografía se hubiera tomado con un lente poderoso que hubiera acercado, o se hubiera hecho una ampliación deliberada de esto en la impresora de fotos, o algo, pero no había información sobre el proceso que se había seguido para obtener la fotografía, así es que algunas personas levantaron la ceja en señal de duda. Esto se veía raro. Sin embargo, los análisis, hechos por expertos del propio ejército, por la Academia Militar Belga, insistían en que esto era una fotografía real, que la cámara estaba fija y que el objeto estaba en movimiento a muy baja velocidad. Pero no solo eso, sino que no había radiación infrarroja y no había otros fenómenos que se podían esperar. La última inspección de este negativo fue en el año 2002. Y esa última inspección revelaría además que cerca del cuerpo principal de este objeto había una especie de halo. Como si tuviese una especie de campo magnético a su alrededor, porque de hecho se veía como si hubiese una especie de granizo inusual alrededor. Y no era por un montaje, no. Esto estaba en la foto, no era producto del grano propio de la película. Me refiero a las sales de plata y eso, la oxidación diferente de 2 tomas diferentes. Esto era algo raro. No era una fotografía digital, les repito que era una fotografía de película. El examen hecho en el 2002 insistía en que había evidencia de un campo magnético alrededor del objeto, y esto llevó a que algunas personas pensaran que se trataba de un sistema de propulsión magnetoplasmadinámica. Sí, suena complicado, pero una de las teorías acerca de cómo se mueven los objetos voladores no identificados, llámeles como quiera, FANIs o todas estas variantes nuevas que hay, en realidad son ovnis. Y el detalle es que una de las teorías insiste en que se mueven gracias a un campo personal, un campo magnético. Eso significa que les permite moverse y hacer todo tipo de cosas dentro de una gravedad controlada, ajena a la gravedad del sitio donde se encuentran, en donde las fuerzas los harían pedazos. Este campo magnético impide que eso ocurra, y es su forma de moverse. Le denominaron así, magnetoplasma dinámica, propulsión magnetoplasma dinámica. Lo curioso del detalle es que en la fotografía, cuando se hicieron algunas modificaciones y se hizo una alteración por medio de un sistema computacional, se pudo ver esto.
A simple vista no se veía, en la toma original no se veía. Ese detalle peculiar fue el que hizo que muchas personas pensaran, esto es real. Una persona común no habría podido lograr ese efecto. Sin embargo, en el año 2011 apareció un sujeto que dijo yo soy el que tomó la foto y es falsa. Sí. En el año 2011, el supuesto autor de esa imagen, que es un tipo de apellido Enradi, aseguró que había fabricado un modelo de plástico, una cosa simple de caucho, le había puesto unos foquitos, lo había colgado de un hilo y le había tomado una foto. Explicó su procedimiento y, por supuesto, que parecía muy real. Excepto que la foto había sido revisada por gente muy capaz, no eran aficionados de un club de ufología, no era alguien que se hubiera limitado. Por ejemplo, muchas veces cuando hay una fotografía ovni, dicen que la empresa Kodak autentificó la foto. Lo que hace Kodak es decir, sí, la foto no está trucada, es decir, no es una doble exposición. Pero eso es todo lo que hace. Es una fotografía que se tomó a la primera. Es todo lo que hace, no va más allá. Pero en este caso se trataba de la Academia Militar Belga. Y en ella habían participado, en el análisis habían participado expertos incluso de la NASA, quienes habían colaborado en el análisis. Podría haberse tratado simplemente de una declaración de venganza, y esa es otra teoría. Con respecto a la foto, que asegura que en realidad el autor de la fotografía, quien tomó la foto al ver que no obtenía beneficios y que esto ya se había vuelto del dominio público, quiso declarar que él había creado para quitarle cualquier credibilidad. Pero también podría haberse tratado simplemente de una declaración de alguien que no tenía relación con la foto, no se aclaró. Pero quiere que le diga cuál es el otro punto que asegura que esa foto es real. Que esa noche, la noche en la que se tomó la foto en aquel abril de 1990, sí había habido numerosos reportes de avistamientos de triángulos negros. Casualidad o no casualidad, este tipo dijo que entre el 4 y el 7 de abril, del 4 al 7 de abril, había habido muchos avistamientos. Así es que bien podría haber tomado la foto. Y después, ya fuera por coerción, algo así como ocurre en Estados Unidos, donde si viste algo y se te ocurre hablarlo puede costarte la vida, podría haber sido coercionado para negar la autenticidad de esa imagen. ¿O no? Esa duda nos va a quedar ahí. Pero es una excelente fotografía, se la vuelvo a poner para que la vean. Ahora le hemos modificado un poco el contraste, le hemos modificado algunos detalles para que pueda apreciar bien cómo es este fenómeno. El asunto no termina aquí. Y es que los avistamientos continuaron. De hecho, en julio de 1990, el 26 de julio de 1990, hubo uno sensacional. Un sujeto va por la carretera con su esposa, en el auto. Deben de ser las 10:35 de la noche, y si estoy en lo correcto, estaban en la comunidad de Seraing. El detalle es que de pronto ven aquello en el aire. Este hombre observa, a cierta distancia y en la parte baja de un lomerío suave, el enorme aparato aquel, con esas luces tan propias, esos 3 haces de luz que además hacen unos movimientos y unas cosas. De pronto aquella luz enorme hace pling y se apaga. Y vuelve a prenderse todo. Este sujeto detiene el automóvil. Se queda mirando esto y la esposa, que viene al lado, empieza a decirle, por favor, vámonos, date la vuelta y vámonos, ¿qué es esto que estamos viendo? Y entra en pánico. Pero el sujeto se le ocurre una puntada. Comunicarse con aquel aparato. Y para ello lo que hace es que apaga las luces del auto, las prende, las apaga y las prende. 3 veces prende y apaga. De pronto aquel aparato lo que hace es prender y apagar 3 veces todas sus luces, como si se hubiera dado cuenta de esto. La mujer se le queda viendo al marido y le dice, mejor será que nos vayamos, querido. Y aquel hombre vuelve a hacerlo, pling, 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 y el aparato responde, pling, 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 pero acto seguido se mueve y viene hacia donde están ellos. La señora comienza a gritar desesperada y el hombre arranca el automóvil y comienza a avanzar mientras que esto va avanzando a su misma velocidad y a su lado.
Pueden verlo. Ahí está con las luces encendidas. Todo parece de día. Cómo ilumina todo. Aun cuando no enceguecen. No lastiman, pero sí iluminan todo como si fueran grandes faros LEDs. El detalle es que este hombre viene manejando como loco a todo lo que le da su carcachita. Y esta cosa va a la misma velocidad y repite el fenómeno que vivió el coronel Amand. Cuando llegan a una colina, el aparato sube y baja. La mujer está al punto del desmayo hasta que de pronto llegan a un puente y se detiene. Abajo del puente. Es un puente que cruza la carretera y ahí se detiene y apaga todo. Y pueden ver cómo el aparato aquel simplemente se da la vuelta y sigue su camino. No es que lo hayan engañado, sino que parecía no tener ningún interés real. Una vez que se dio cuenta que eso no es lo que buscaba, siguió su camino. Es curioso, pero en ningún momento ocasionó fallas en los equipos. No se registraron cambios dramáticos en la radiación, nada. A diferencia de otros objetos que han sido vistos en muchos lugares y que provocan interferencias electromagnéticas con los motores, con los equipos de radio, en este caso no. No lo hubo. El fenómeno siguió hasta bien entrado 1991 y más allá, porque de hecho, uno de los reportes siguientes sería en octubre del 94, en Celestal, en Francia, en el 97 sobre de Escocia, en el 97 en París, Francia, ese fue un incidente mayor, y luego en Phoenix, en Arizona, también en el 97. Aparatos muy parecidos, grandes triángulos negros. ¿Qué podía haber sido? Ya sé que usted ahora mismo está pensando que esto era un experimento, que probablemente era una prueba de algún avión misterioso, ultra secreto. Y sí, muchas personas pensaron eso. Y es que había varios proyectos en curso en los años 80 y 90 tempranos de grandes aviones espía. El U-2, que fue el avión espía por excelencia de los años 60, el avión que detectó los misiles en Cuba y muchas otras cosas, era obsoleto. Era poco confiable en cuanto a velocidad, era fácil de detectar, no era un avión fantasma, no tenía la tecnología stealth para ocultarse de radar. Relativamente era fácil de localizar. Así que se había estado trabajando sobre diferentes prototipos, el SR-71, el avión espía, el F-117 y muchas otras variantes que surgieron de la Lockheed Martin, de la área de trabajo conocida como Skunks Works, donde se diseñaban estos aparatos. Y había un rumor muy fuerte acerca del diseño y fabricación del SR-91, también conocido como el Proyecto Aurora. El diseño de un aparato mucho más grande, capaz de alcanzar velocidades hipersónicas, capaz de volar arriba de los 60.000 metros de altura y cosas similares, totalmente invisible al radar y capaz de fotografiar posiciones estratégicas. Durante años la propia Lockheed negó que existiera tal cosa, el gobierno de los Estados Unidos negó que tuvieran interés en algo así, pero de acuerdo con algunos dibujos sobre el tema y algunos pequeños detalles que se escaparon por ahí, el aparato sería un gran triángulo negro. ¿Resuelto el tema? No. Desafortunadamente para los escépticos, eso no resuelve el tema. El avión espía, el SR-91, en caso de existir, sería un aparato de gran velocidad a gran altura. No podría volar a 60 metros de altura. No tendría la capacidad de maniobra para volar tan bajo. Tampoco tendría la posibilidad de quedarse estático en el aire suspendido. No tendría ningún uso en ese sentido. Es un aparato diseñado para volar a gran velocidad, a gran altura y tomar fotografías a una distancia increíble de la Tierra. Volarlo a cotas tan bajas sería absurdo, así es que no. Y por otro lado, algo que explicaron es que un avión espía está diseñado para que no lo detecte el radar. Pero en realidad sí se puede ver, a simple vista lo podrías ver. Y el ruido que haría sería ensordecedor, porque no está diseñado para ser un avión silencioso, sino invisible para radar. Así es que no, la teoría del avión espía no tenía sentido. Se pensó en los efectos ópticos. En muchas ocasiones hay reflejos en el cielo. En una noche en la que hay cierta cubierta de nubes, puede haber reflejos de las luces de las ciudades, aviones que van volando normalmente a sus cotas de vuelo, producen estos efectos de reflejo en los cristales de hielo, hasta fiestas
donde haya reflectores que se usan para iluminar y hacer algún tipo de barullo, pueden parecerlo. Se podría confundir y de hecho ha ocurrido en otras ocasiones en donde lo que se vio fueron los reflejos de estos aparatos que iluminan las nubes. Pero en este caso no olvide que uno de los testigos importantes era un meteorólogo y otros de los testigos importantes eran los sistemas de radar. Las equivocaciones y los fenómenos poco conocidos no engañarían a estas personas. Muchos de los testigos de estos avistamientos eran testigos de élite, personas preparadas, con gran capacidad para saber si lo que estaban viendo era el reflejo de las luces de una fiesta o un avión que iba pasando a gran altura. Así que el tema de los avistamientos en Bélgica, conocidos como la oleada de Bélgica, hasta el día de hoy no se ha podido explicar por parte de los escépticos como algo natural, como algo lógico. La propia Fuerza Aérea ya le decía que uno de los testigos, en este caso uno de los hombres que ha presentado el caso, fue el jefe de operaciones del Estado Mayor del Aire, es decir, alguien que tendría la información. Y lo último que se ha sabido de esto y que se sostiene es que no supieron qué fue, pero fue real. Así que ahora que le he platicado esto, usted habrá podido notar varias cosas que hacen la diferencia con los avistamientos de drones en los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que han reportado las personas son aparatos que emiten ruido, vuelan a baja altura, no están estáticos, llevan lucecitas de colores de verde a rojo y blanco. Así que no es lo mismo. Los avistamientos ovni tienen otras características, como este particular caso de Bélgica que le he narrado. Gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches, nos escuchamos muy pronto.